Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto. Seguimos en Mañanas Blue. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan gracias a la aplicación Ditu de Caracol Televisión y a través del canal de YouTube de Blue Radio. Hoy miércoles 30 de julio, el Pacífico amanece en alerta de tsunami en todo el planeta luego del potente terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la costa este de Rusia en la península volcánica de Kamchatka a las 11:25 hora local. El de este miércoles fue el octavo terremoto de mayor magnitud registrado en el mundo y el segundo en magnitud en este siglo, solo superado por el terremoto de 2011 en Japón, que fue de 9 grados de magnitud. Increíblemente no hay personas muertas, las imágenes ustedes las están viendo, son impresionantes, edificios que se quedaron sin techo, carros que se mueven como si fueran de juguete sin que nadie los conduzca y miles de alarmas sonando. Pero Rusia dice oficialmente que no hay muertos, solamente algunas personas heridas levemente. Esta madrugada el temor está en las réplicas que puedan sentirse después del terremoto principal en la zona del epicentro, que estuvo ubicado a más de 20 kilómetros de profundidad. El Centro Geológico de Rusia ya reporta más de 30 sismos posteriores al gran terremoto en la misma zona. Por supuesto han bajado considerablemente de intensidad. El problema es que Kamchatka es una de las zonas de mayor actividad volcánica y sísmica del planeta. En Hawái, en Estados Unidos, acaban de levantar las alertas y restricciones después de la llegada del oleaje que alcanzó hasta los 2 metros por encima del nivel normal. Ya se va a permitir la libre movilidad en los puertos de Hawái, pero en Estados Unidos la alerta es en toda la costa oeste, especialmente en California. En Japón, 2 millones de personas evacuadas de las zonas costeras, pero también empieza a bajar el nivel de alerta porque ya han llegado las olas provenientes de este tsunami. En China le han pedido a la población habitante cercana a las costas permanecer en alerta y buscar zonas altas de evacuación. En nuestro continente, en Chile, el presidente Gabriel Boric y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa han declarado alerta de tsunami en toda la costa, pero no hay orden de evacuación. En Colombia, atención, la unidad de gestión de riesgo emitió alerta de tsunami para Chocó y Nariño y declaró advertencia para Cauca y Valle del Cauca ante el aumento del oleaje en todo el Pacífico. La recomendación es evacuar las zonas más próximas al mar, cerrar las plazas, los puertos y restringir el tráfico marítimo, sobre todo para embarcaciones pequeñas y livianas. En Colombia, la gobernación del Chocó acaba de pedirles a todos los pescadores que no salgan a sus actividades en el mar. Se van a cerrar las playas, tampoco podrá hacerse turismo para el avistamiento de ballenas, al menos por el día de hoy, al menos en estas primeras horas. Todas estas son medidas preventivas, porque los cálculos de los organismos de emergencia son que el oleaje del tsunami puede llegar al Pacífico colombiano a partir de las 10 de la mañana a la isla de Malpelo, a Buenaventura y Bahía Málaga en el Valle, Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó en Chocó, Gorgona, Timbiquí, Guapí en Cauca y a Mosquera, Tumaco en el departamento de Nariño. Hubo otro sismo potente en las últimas horas de mucha menor intensidad de 5.8 grados en Guatemala que dejó una persona muerta, 2 heridas graves y 20 casas destruidas. Sismo que también fue sentido en la frontera con El Salvador y en Honduras. En segundos hablaremos de 2 explosiones que se registraron hace minutos en el sur de Cali. Por fortuna no causan personas heridas ni fallecidas. Aparentemente están disparadas estas alarmas, están lanzados los explosivos en contra de 2 cámaras de fotomulta en el sur de la capital del Valle del Cauca. Hablaremos de economía. Ya les voy a contar para qué quiere el gobierno casi 557 billones de pesos, que será el monto discutido por el Congreso del Presupuesto General para el año entrante, proyecto radicado en las últimas horas ante el Congreso. Los cálculos del ministro de Hacienda, Germán Ávila, son los siguientes. La plata saldría fundamentalmente de impuestos, por supuesto, otra parte de recursos de capital. Ojo que hay una parte clave y es que el aforo de ese presupuesto dependería al menos en 26.3 billones de pesos de una nueva reforma tributaria que va a presentar el gobierno en las próximas 3 semanas al Congreso de la República. Quiere decir, el gobierno repite el mismo esquema del año pasado. Presenta al Congreso un presupuesto desfinanciado para que el Congreso se vea forzado a aprobar una nueva reforma
tributaria, más impuestos para los colombianos, algo que no está muy claro, sobre todo en un año preelectoral. Las cuentas del gobierno son las siguientes: del presupuesto, 102 billones para el pago de la deuda, 88.7 billones para inversión y 365 billones, escuchen ustedes la cifra, solamente para gastos de funcionamiento. Educación, salud y defensa son los tres sectores con más rubros para el año entrante, si llega a aprobarse este presupuesto, y los de menos presupuesto, entre otros, serán deporte y recreación, ciencia y tecnología y la inteligencia de diferentes fuerzas. Hablando del gobierno, oficialmente se firmó el convenio entre Colombia y Portugal para el nuevo modelo de pasaportes. A un mes de que termine el contrato con Thomas Gregan Sons, Colombia avanza la idea de que sea la imprenta nacional y la Casa de la Moneda de Portugal los nuevos responsables de estas libretas. Si bien ayer se firmó ese convenio, en el que estuvo muy involucrado el pastor Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente, todavía no se explica cómo será la transición, porque el mismo gobierno calcula que ese plazo debe ser de 9 meses. Y en el entretanto nadie sabe quién va a expedir los pasaportes para los colombianos. Todo parece indicar que se decretaría una nueva emergencia, una nueva urgencia manifiesta para que Thomas Gregan Sons termine esos 7 meses que faltan el contrato y no haya una suspensión en ese servicio. Les hablaré de otro terremoto, esta vez político en Colombia. Sigue generándolo la sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe. Se enfrascan en una durísima pelea el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe en redes sociales. El presidente Petro pidiéndole a Uribe que se someta a la JEP, Uribe respondiendo que primero él debería renunciar al indulto como guerrillero del M-19, hacerse un examen toxicológico y responder por el dinero que recibió en bolsas hace años. El presidente Petro dice que eso ya fue archivado por la Corte Suprema de Justicia. Vamos a contarles en segundos sobre las críticas del gobierno de Estados Unidos, que sigue expresando preocupación desde altos funcionarios del Departamento de Estado por la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya sentencia definitiva se conocerá este viernes, se conocerá el monto de la pena, y les hablaré también sobre la evasión de un joven de 17 años de un centro de refugio del bienestar familiar, a pesar de que se había entregado hace menos de una semana, entregando información clave sobre el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. A pesar de que no tenía una orden de captura en su contra, sí hay preocupación sobre la forma en la que se evadió y por eso ya investiga la Procuraduría. Les hablaré del mensaje de tranquilidad que envía el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en torno al servicio de agua potable para los bogotanos, dice al menos durante 33 años más, luego de poner en marcha el 7º tren de tratamiento de la planta de agua de Tibitoc, que reforzará el abastecimiento de agua a Bogotá y a otros municipios hasta el 2058. Y les contaré sobre lo que pasa en la Franja de Gaza. Más países están sumándose a la idea de reconocer al Estado palestino como mecanismo de presión para Israel. Ya son más de 60.000 los muertos en la Franja de Gaza. Y les contaré en segundos detalles de la clasificación de la selección brasileña femenina a la final de la Copa América. Jugará contra Colombia el próximo sábado a las 4 de la tarde en la gran final de este torneo, y de la presentación oficial que se daría en las próximas horas. Ya lo anuncia a través de sus redes sociales el Bayern Múnich, la llegada de Luis Díaz como nuevo jugador del equipo bávaro, del Bayern Múnich, de uno de los equipos más grandes del mundo. Son las 6 de la mañana y 9 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, hoy es el Día Internacional de la Amistad, y se cumplen 95 años de la primera final del Mundial de Fútbol, primer Mundial, en el que Uruguay derrotó el 30 de julio de 1930, 4-2 a los argentinos. Como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en Colombia y en el mundo, en el resumen en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. El segundo terremoto más intenso de lo que llevamos de siglo ha tenido una magnitud de 8,8 y se ha registrado frente a las costas del sur de la península rusa de Kamchatka, en el extremo oriental de ese país. El movimiento sísmico ha desatado alertas de tsunami en varios países bañados por el Océano Pacífico, entre ellos Japón, Estados Unidos y Colombia. El sismo se ha registrado a las 8:25 hora local, a una profundidad de 18,2 kilómetros, y aunque las alertas de tsunami se han extendido por miles de kilómetros de costa, estas por el momento
parecen haberse apaciguado. En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo emitió esta madrugada una alerta de tsunami para las costas de Chocó y Nariño y una advertencia preventiva para Cauca y Valle del Cauca tras el sismo en Rusia. Carlos Carrillo, director de la entidad, en diálogo con Noticias Caracol. El primer lugar que recibiría la ola sería Malpelo, en el Valle, a las 10:03 de la mañana. Luego continúa Jurado en el Chocó a las 10:26, Vallasolano a las 10:27, Nuquí Chocó 10:29 y otros municipios. Mientras tanto, la gobernación del Chocó pidió esta madrugada a los pescadores que no salgan a realizar sus actividades en el mar y que todas las personas se dirijan a lugares altos y alejados de la costa. La gobernación activó un puesto de mando unificado extraordinario y se encuentra monitoreando la situación con los diferentes municipios involucrados. La necesidad de controlar los datos en Colombia no es un capricho del presidente que no quiere a Tomás Angrej. De paso, Saade, lo he visto, se acaba de firmar el contrato con Portugal sobre pasaportes. No he visto la bulla, pero se acabó ese monopolio. El presidente Gustavo Petro anunció que se firmó el convenio con el gobierno de Portugal para la expedición de pasaportes en Colombia. Según Saade, el periodo de transición iniciará el 31 de agosto, cuando acaba el contrato con Thomas Greg & Sons. La imprenta nacional y la Casa de Moneda de Portugal asumirán la expedición del documento. Él no estaba capturado, no estaba en medida de privación de libertad de ningún sentido, ni tampoco fue entregado al ICBF en calidad de delincuente o de responsabilidad penal adolescente. Desde la dirección del ICBF cuestionan las declaraciones entregadas por la Procuraduría General de la Nación respecto al adolescente de 17 años que el pasado viernes se entregó voluntariamente a la Fiscalía por presuntamente tener información respecto al atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay. A pesar de que el ICBF aclaró que no hay ninguna medida judicial que vincule al adolescente al sistema de responsabilidad penal, la Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades trabajar para dar con el paradero de este joven lo más pronto posible. La JEP no puede investigar a expresidentes ya que no tiene la competencia, al menos de que se sometan voluntariamente. El presidente Gustavo Petro le hizo una invitación al expresidente Álvaro Uribe y le pide que se someta a esa jurisdicción, señalando que de esta manera puede entregar a Colombia una verdad que, aunque es dolorosa, puede ayudar al país a salir definitivamente de la violencia. Uribe le respondió a Petro señalando textualmente: presidente, cuando usted renuncia al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pide a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia. En materia diplomática es con Estados Unidos por cuenta del juicio del expresidente Álvaro Uribe. El jefe de la diplomacia de ese país, Marco Rubio, calificó el juicio como una instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces que llamó radicales, que han sentado, según él, un precedente preocupante. El presidente Gustavo Petro se pronunció en esa misma línea desde Santa Marta. ¿Por qué bajarle la cabeza a un congresista que va a insultar a nuestros jueces hoy? ¿Por qué la Corte Constitucional, a través de su presidente, no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia? El gobierno nacional presentó ante la Cámara el presupuesto para el próximo año. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda para que entre dentro de esa bolsa del presupuesto general de la Nación para el año 2026, que proyectan sea en 556 billones de pesos. Esa reforma tributaria o ley de financiamiento sería de 26,3 billones de pesos. Germán Ávila, ministro de Hacienda. Es una decisión que será observada en los debates que vamos a hacer con el Congreso y que obviamente tendrá que tener una respuesta coherente tanto de parte del gobierno como de parte del Congreso de la República. Un grupo de Cancillería hizo presencia en el puente internacional de Rumichaca para atender la llegada de un nuevo grupo de colombianos que estaban presos en Ecuador y fueron deportados al país. Todas ellas están siendo sometidas a los procedimientos de verificación y revisión de antecedentes. El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión del gobierno de Daniel Noboa, mientras que el presidente de ese país aseguró que todo está haciéndose de forma legal. O sea, no creo que está bien, no estoy de acuerdo tampoco. Se ha seguido los procedimientos legales, se ha estado en contacto con Cancillería, pero nosotros no podemos mantener a 1000 presos colombianos en cárceles ecuatorianas y encima siendo grupo prioritario. Hay avances en la investigación que lleva la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La decisión más reciente tiene que ver con el exdirector
de la Función Pública, César Manrique. Según el ente investigador, él hace parte de ese entramado criminal que direccionó por lo menos 9 contratos con dineros de un convenio que tenía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la Agencia Nacional de Tierras. Este es el momento en que la jueza ordena la captura. Se ordena librar en forma inmediata las correspondientes órdenes de captura en contra de los acá imputados, excepto la del señor Edgar Eduardo Riveros Rey. Ricardo Monilla, exministro de Hacienda, sigue en Colombia y no tiene planes de salir del país. Así lo aseguró su abogado, que además dijo que va a entregar el pasaporte a las autoridades judiciales mientras avanza la investigación en su contra por la participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El Reino Unido da un enorme vuelco en su política exterior y anuncia el reconocimiento condicionado de Palestina, sumándose así a Francia. Netanyahu rechaza la decisión y acusa al primer ministro Starmer de premiar a Hamás y vaticina que el terrorismo de Hamás, que golpeó a Israel, pronto va a llegar al Reino Unido. Mientras tanto, en Gaza continúa la guerra y allí el número de muertos supera por primera vez las 60.000 personas. La selección de Brasil será la rival de Colombia en la final de la Copa América 2025. El partido será el próximo sábado a las 4 de la tarde con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. Sobre la final, esto dijo Catherine Tapia, arquera del equipo colombiano. Listas para lo que va a ser la final ya el sábado. Y bueno, la selección ya está preparada. Vinimos con la mentalidad de llevarnos ese primer título de Copa América para nuestro país y eso es lo que queremos conseguir. Colombia va por su primera Copa América, mientras que Brasil quiere su 5º título consecutivo en este torneo. Estás escuchando Blue Radio.